Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos iniciando la clase número 2 de nuestro curso de los estoicos. Seguimos entonces con el recorrido que habíamos iniciado en la clase primera, la clase número 1, sobre el estoicismo griego, que hicimos una suerte de contextualización conceptual, vimos los principales conceptos, vimos esos conceptos insertos en su producción histórica, que es el Imperio Alejandrino. Vamos a seguir igual con algunos elementos y sobre todo vamos a empezar con Séneca. A Séneca le vamos a dedicar dos clases, la clase de hoy y la próxima clase, y vamos a analizar sobre todo su texto más importante, que son las epístolas morales a Lucilio, las cartas, ¿no? Las cartas a Lucilio, que operan como una suerte de consejo, como consejos morales que daba Séneca. Son un montón de cartas, obviamente. Yo hice una selección de algunas cartas, de algunos pasajes que vamos a leer. En general tengo esta edición, la edición de Gredos, que es la mejor traducción que hay, yo creo, es la traducción de Ismael Roca Meliá. Esta es una edición económica de Gredos que se conseguía hasta hace un tiempo. Entonces vamos a hacer así, acá tenemos de los libros 1 al libro 10, y acá tenemos de los libros 10 hasta el libro 22. Entonces, del libro 10 al libro 22 lo dejo para la próxima clase, que seguimos con Séneca, y hoy vamos a leer sobre todo las cartas que van del libro 1 al libro 9. No todas, obviamente, sino algunos pasajes que yo marqué para leer. Pero obviamente antes que eso voy a leer mi material de lectura, y antes de eso también quería leer un pasaje que no leí la clase pasada del texto de Piradó, de qué es la filosofía antigua, porque me parece que también está bueno para dimensionar un poco más la cuestión del contexto. Yo subrayo mucho esto, porque la filosofía estoica es una filosofía de una potencia impresionante, pero hay que entender en qué condiciones se produjo, ¿no? Entonces vean la página 105 de qué es la filosofía antigua de Piradó, para entender sobre todo la noción de lo helenístico, porque yo también tengo la impresión de que por ahí repito mucho lo helenístico y no se entiende exactamente qué es. No es solamente la filosofía que viene después de Aristóteles y no es solamente la filosofía que emerge con el imperio de Alejandro Magno. Implica algo más. Dice, tradicionalmente la palabra helenístico designa el periodo de la historia griega que abarca de Alejandro Magno, el macedonio, hasta el imperio romano. Por tanto, de finales del siglo IV a.C., donde aparece Zenón de Sitio con la filosofía del pórtico, del estoico, de los estoicos, a finales del siglo I a.C. Gracias a la extraordinaria expedición de Alejandro, quien extenderá la influencia griega desde Egipto hasta Samarcanda y Tashkent, y también hasta el Indo. Se inaugura una nueva época de la historia universal. Podemos decir que Grecia empieza entonces a descubrir la inmensidad del mundo, esta idea de ensanchamiento del mundo, ¿no? Es el principio de intensos intercambios comerciales también, no solo con Asia Central, sino también con China y África, pero asimismo con la Europa Occidental. Las tradiciones, las religiones, las ideas, las culturas se mezclan. Hay un elemento de mestizaje importante. Entonces, algunos me han dicho a veces, alumnos universitarios o en otros cursos presenciales que di cuando hablo de estoicos o de Epicuro también, que algunos notan cierta influencia, por ejemplo, del budismo o del zen, y puede ser, ¿no? O incluso del hinduismo, puede ser precisamente por esto que marca Piradó, porque la cultura alejandrina y la cultura helenística es producto del mestizaje, ¿no? Entonces, es probable que había tráfico de ideas, había un comercio de ideas en cierto sentido, ¿no? Y este encuentro dejaría un sello indeleble en la cultura de Occidente. Al morir Alejandro, sus generales se disputan su inmenso imperio. Estas luchas acaban en la formación de tres grandes reinos reunidos en torno a tres capitales. Pela, en Macedonia, que ejercía su autoridad sobre Macedonia y Grecia, Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria, en donde la dinastía de los Seleucidas reina no solo en Asia Menor, sino también en Babilonia. Entonces, no es la idea de una clase de historia, pero la idea es que entendamos y que dimensionemos el contexto en el cual emerge la filosofía estoica, que es un contexto de profundo mestizaje de ideas, es un contexto también de
retome o de captura, por así decirlo, de algunas ideas orientales que tienen que ver precisamente con el análisis del deseo, ¿no? Porque el budismo básicamente es una filosofía del deseo, ¿no? Crítica del deseo, pero del deseo al fin, ¿no? Por tanto, esto es un poco lo que yo digo como helenístico, ¿no? O sea, este mestizaje, este intercambio que se da entre diferentes territorios, este ensanchamiento del mundo, vale decir, este resquebrajamiento de ciertos preceptos que antes eran solamente propios para la cultura griega, ateniense en particular, y que se desmoronan, ¿no? Que se desmoronan, ¿no? Este es el punto central. Bueno, vamos a iniciar, y también tengo, no me olvidé, el texto de Deleuze, Lógica del Sentido, que trataremos de leer algo hoy al final de la clase. Entonces vamos primero con mi material de lectura, luego con algunas cartas de Séneca, y el cierre será con Deleuze si nos da el tiempo y no nos extendemos demasiado, ¿no? Bueno, a ver, el estoicismo, entonces decíamos, como escuela filosófica helenística, en el sentido que recién acabo de leer, fue en sentido estricto una secta filosófica. Esto lo dicen muchos autores, o sea, lo dice Paul Bain, lo dice Pierre Hadot, una secta filosófica. Ahora vamos a ver qué quiere decir secta, ¿no? Porque es una palabra cargada de una resonancia fea, es una resonancia peyorativa, negativa, pero de alguna manera todas las filosofías helenísticas son sectas filosóficas, ¿no? Son sectas filosóficas en el sentido de ser grupos cerrados que dan cuenta de una conversión y que marcan que la filosofía es básicamente un arte de vivir, una forma de vida particular. Entonces, en ese sentido es una escuela sectaria en tanto está separada del resto también, sin la carga peyorativa, y que definió un arte de vivir a partir de dos elementos, la búsqueda de la felicidad individual y un método de autotransformación, ¿no? O sea, las filosofías helenísticas son esto, y particularmente el estoicismo es esto, de alguna manera es una búsqueda de la felicidad individual en un marco natural y en un marco del cosmos, o sea, no separada del orgánico, es parte del orgánico, y un método de autotransformación que tiene que ver sobre todo con este esculpido en la repetición, en el hábito, en la transformación personal en ese sentido. El resurgimiento de la filosofía estoica en la Roma imperial, recordemos que en la clase pasada yo di algunos conceptos sobre generales y particulares que están sobre todo en Zenón de Sitio, que es un filósofo griego, es el fundador del Pórtico, de la estoica, o sea, de la escuela estoica en el mundo griego. Ahora voy a saltar, o sea, hay diferentes momentos del estoicismo, digamos, hay un estoicismo también que de alguna manera es la bisagra entre el mundo romano y el mundo griego, como decíamos en el programa, digamos, ¿no? Es una suerte de estoicismo medio que tiene otros autores, se los menciono, que no lo vamos a ver porque yo creo que no son autores que tampoco tengan mucha sustancia ni que agreguen demasiado desde el punto de vista conceptual como los romanos. Yo prefiero centrarme sobre todo después de los griegos o después de hacer un pantallazo por los griegos en los romanos, porque en los romanos sí hay verdaderamente una filosofía estoica con mucha sustancia, ¿no? Entonces, como les digo, hay figuras intermedias, ¿no? Esas figuras intermedias son Panecio de Rodas, Posidonia y Catón de Útica, ¿no? Es el periodo intermedio helenístico. Y luego el renacimiento de la filosofía estoica que se da en la Roma imperial en el siglo I, ¿no? Que es donde vamos a ir ahora, ¿no? Entonces, este resurgimiento de la filosofía estoica en la Roma imperial del siglo I implica la evidencia, el repliegue sobre el yo, del yo sobre sí mismo, y el yo se da sus leyes a sí mismo frente a un mundo amenazante, caótico y complejo. El estoicismo, según las palabras de Paul Bain, que tiene un gran texto sobre Séneca que veremos, o que voy a tomar algunas ideas de la otra clase, es un sistema inmunitario para defenderse de un mundo agresivo, ¿no? Inmunitario. Vean ustedes palabras que tienen mucha resonancia hoy. Hoy que vivimos una pandemia, hablamos de inmunidad, de ser inmunes, de protección, ¿no? Los estoicos hablaban de inmunidad frente al mundo, ¿no? Frente a un mundo agresivo, caótico, resquebrajado, ¿no? Sin tantas, o sin universales en un sentido platónico, ¿no? Ante el exterior riesgoso y el azar incalculable, el yo se constituye a sí mismo a través de prácticas morales. De frente a ese mundo complejo, el yo debe constituirse a partir de prácticas morales obsesivas, repetitivas y consistentes.
En la Roma imperial, el estoicismo se tornó una filosofía influyente en los hombres públicos y ricos. Esto no pasaba en Grecia. Van a ver que en Roma hay algo así como una aceptación y como una adopción de este tipo de filosofía, sobre todo en ciertos sectores privilegiados, en sectores de poder, claramente en sectores de poder. Se suponía que un hombre culto y noble debía conocer de filosofía y adscribir a una práctica filosófica como si fuera partícipe de un clero laico. En este sentido es que hablamos de secta filosófica también. O sea, era bien visto que los hombres nobles, que los hombres poderosos, que los hombres ricos en la Roma imperial formaran parte de una secta filosófica. Si ustedes quieren, a ver, era también producto de la sociabilidad que se daba en ese momento. Estoy tentado de decir algo así como un club privado. Parcialmente lo era, no era solo un club privado, pero de alguna manera daba cuenta de un aspecto de la sociabilidad de los nobles, pero una sociabilidad con una finalidad terapéutica, no producto de, digamos, como el lujo, no, era una sociabilidad más en clave terapéutica, ¿no? Si bien las sectas filosóficas en general, digamos, y en particular el estoicismo inspiraban desconfianza del poder, precisamente por ello muchos hombres de Estado, senadores, emperadores, se formaron a partir de sus premisas para evitar ser llevados por el poder, por la pasión del poder. ¿Se entiende? O sea, no es una paradoja esto, pero tiene lógica, en el sentido de que, a ver, ¿por qué los hombres poderosos se interesaban y adscribían el estoicismo en la Roma imperial? Precisamente para aprender a manejar y gobernar el poder, para no ser presas del poder, para no dejarse llevar por los problemas del poder. Tiene bastante lógica, ojalá hoy lo hicieran más políticos, digamos, pero en aquel momento, y eso se ve mucho en Marco Aurelio, ya veremos cuando lleguemos a las meditaciones, la obsesión por autogobernarse, ¿no? Esta idea de que, bueno, uno puede gobernar un pueblo si se gobierna primero a sí mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir gobernar las pasiones. Eso quiere decir no ser víctima de las pasiones. Un gobernante que es víctima de las pasiones, que se deja atravesar por la pasión, es muy probable que sea un tirano. Entonces, un gobernante que es apático en el sentido de que está libre que está libre de pasiones, es muy probable que sea justo y democrático. El estoicismo romano entonces no varió sustancialmente los preceptos de la escuela griega en su física y epistemología. Digo, parte de estas nociones similares, o sea, la física y la epistemología, la física del orgánico, la epistemología en el sentido de que no podemos disociar el individuo de la naturaleza y del cosmos, son los mismos, no hay una variación sustancial, digamos, pero sí enfatizó aún más e incluso ciñó toda la doctrina de una ética en tanto arte de vivir. O sea, sí perfeccionó y nos dio muchos más conceptos de la filosofía en términos de arte de vivir, es decir, como ética. Séneca, que nació en el año 3 a.C. y murió en el año 65 después de Cristo, fue, para los que no conocen o para aquellos que no han leído nada de Séneca o no tienen referencia, fue un orador, un filósofo, un senador y un banquero muy importante que nació en Córdoba, hoy España, cuando era parte del Imperio Romano, y tenía una de las fortunas más importantes del imperio. Su cercanía con el poder lo llevó a ser consejero privado de emperadores como Tiberio, como Calígula, como Claudio y Nerón. O sea, esta figura del consejero privado se estilaba mucho también en aquel momento, ¿no? Vamos a ver que esto lo plantea Foucault cuando lleguemos a las últimas clases, el análisis que hace Foucault, muy interesante en el curso Hermenéutica del Sujeto, de los modelos que tomaba el filósofo estoico. Un modelo era de consejero privado, y consejero privado de poderosos, ¿no? Muy distinto, digo, a la idea que tenemos de filósofo hoy como un docente, no, o sea, estaba esta figura del filósofo como consejero privado de poderosos, ¿no? Bueno, esto también lo podemos ver sobre todo con Alejandro Magno y Aristóteles. Aristóteles era su preceptor, digamos, ¿no? Pero acá se ve muy bien, digo, cómo Séneca era consejero de emperadores, de estos 4 emperadores. Dentro de su obra prolífica, tuvo una gran obra Séneca, ¿no? Diálogos, discursos, tragedias, son centrales desde el punto de vista filosófico las epístolas morales a Lucilio, que son 124 cartas escritas a modo de consejo de vida. O sea, son consejos de vida. Esto se estilaba mucho, a ver, es un género que se estilaba mucho en el mundo helenístico, porque era propicio sobre todo para desarrollar problemas de tipo moral, ¿no?
También la carta es un género que cultiva Epicuro. Epicuro, toda la filosofía de Epicuro prácticamente se sintetiza en su carta a Meneceo. Y acá tenemos las cartas a Lucilio. Entonces, la carta es un género literario que tiene que ver sobre todo con la intimidad, porque pensemos que una carta se manda de uno a uno, por tanto es una apelación a la intimidad del otro, es una apelación a la interioridad, al yo, directa. Quiero decir, hay una relación, hay una lógica por la cual yo escribo una carta. No es lo mismo escribir una carta que escribir un manual. Un manual es mucho más aséptico, mucho más avalorativo. Una carta ya implica una interpelación directa al yo, y eso es propio de la filosofía estoica, ¿no? El filósofo estoico, entonces, Séneca, inicia sus cartas en el verano del año 62. Para ello renuncia a sus altos cargos de gobierno y a la riqueza que había recibido el emperador Nerón, de quien Séneca había sido preceptor, gran ministro y consejero. O sea, renuncia a la riqueza, renuncia a sus altos cargos de gobierno, recordemos que fue consejero privado, fue senador también, digamos, fue preceptor, que es consejero, y en noviembre del año 64 el filósofo concluye su epistolario a Lucilio pocos meses antes de su suicidio. Séneca se suicida en un baño, en los baños griegos, en los baños romanos, perdón. Hay un gran cuadro, que es La muerte de Séneca, que es muy bello, donde se ve eso, digamos, ¿no? O sea, y de hecho, ya lo veremos, esta o la próxima clase, la apología del suicidio. O sea, los estoicos veían el suicidio como un ejercicio de voluntad y estaban abiertamente a favor de la posibilidad de quitarse la vida, ¿no? Bueno, él se quita la vida en el año 64, unos meses antes de terminar sus cartas a Lucilio, ¿no? O sea, el año 64 y muere en el año 65, se suicida en el año 65. Según Séneca, el estoicismo tenía por finalidad buscar la libertad interior a partir de lograr la autonomía y la autarquía. Esto va a ser común a todos los filósofos estoicos. Y diría, es más, es común a todos los filósofos del mundo helenístico, ¿no? La búsqueda de la autonomía en términos de autarquía, es decir, de no dependencia. Lo que pasa es que la forma de no dependencia se logra de maneras distintas. En el caso del estoicismo, la no dependencia se logra por medio de la afirmación de la voluntad personal, de la intención en actuar en cierto sentido, lo cual no garantiza el resultado, como ya dijimos. Ahora bien, su tesis, la de Séneca, para lograr este fin, puede resumirse en los siguientes puntos, a saber, son 4 puntos, ¿no? Quien triunfa domina los placeres, ¿no? Triunfa el que domina los placeres. Ser justo, o sea, la capacidad de ser justo, o sea, ser justo quiere decir equilibrado, obviamente, y sobre todo la capacidad de análisis entre lo que depende y lo que no depende de uno. La alegría y el no sufrimiento, que se logra, obviamente, la alegría se logra evitando la dependencia, ¿no?, de elementos y de deseos innecesarios y no naturales. Y la D es un poco fuerte por ahí, el vulgo es ignorante. O sea, esta separación que va a hacer Séneca entre el conocimiento que le otorga pertenecer a la secta filosófica del estoicismo y el vulgo. El vulgo es ignorante. ¿Es ignorante por qué? Bueno, porque ignora precisamente los preceptos de la filosofía estoica. El dominio de placeres, el autogobierno, la separación del mundo y los juicios de valor. Esto, a ver, ¿hay cierto componente aristocrático? Es inevitable ver que sí lo hay. Es inevitable ver que sí lo hay. De hecho, este tipo de filosofías no son filosofías populares, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no? Son filosofías, insisto, sobre todo en Roma, que gozaban de cierta difusión, pero en circuitos de nobleza. Pensemos esto, pensemos el momento, ¿no? Pensemos, Séneca se quita la vida en el año 65 después de Cristo. Eso quiere decir que el cristianismo ya existía, por supuesto. Existía como una secta filosófica más, muy reducida, pero que poco a poco fue creciendo hasta que copó el Imperio Romano, y el Imperio Romano terminó aceptando el cristianismo como religión oficial. Entonces, ¿cómo se pasa de perseguir a cristianos a tolerarlos y asumir esa religión como religión oficial? Bueno, porque precisamente el cristianismo, por eso es muy interesante el siglo I, ustedes piensen, ¿no? El siglo I fue un siglo importantísimo porque había una convivencia, una cohabitación incluso,
de sectas filosóficas muy disímiles. O sea, estaban los neoplatónicos, estaban los epicúreos, estaban los cínicos, estaban los estoicos, estaban los escépticos y estaban los cristianos, como una secta más. La gran diferencia es que el cristianismo sí fue una secta filosófica en sus orígenes, cuando ni siquiera tenía configuración de religión, digamos, cuando Jesús era un predicador más, que gozaba de apoyo popular, porque era mucho más simple, a diferencia del estoicismo, era mucho más simple, y además prometía una vida eterna, ¿no? Cosa que estas filosofías, el epicureísmo, el estoicismo, no prometen la vida eterna. Prometen sobre todo una vida feliz, una vida sabia, una vida prudente en este mundo. Entonces, pero el cristianismo sí tuvo la habilidad para desplegarse mucho más efectivamente. ¿A qué viene esto? Bueno, a esta idea del vulgus ignorante. O sea, quiero decir, estas escuelas, el estoicismo particularmente, pero también el epicureísmo, se distanciaban fuertemente del vulgo, mientras que el cristianismo no. El cristianismo crecía gracias a su popularidad. Además, era una secta filosófica, luego religión, misionera. O sea, tenía una vocación de misionar, tenía una vocación de extender su mensaje lo más posible. Mientras que este tipo de sectas filosóficas no tenían esa vocación misionera, ¿no? Se iban difundiendo en sectores influyentes, pero no había una vocación de difundirlo de un modo masivo esto. Pero lo que quiero decir es que es importante que también tomemos conciencia del siglo I. El siglo I es fundamental, ¿no? Bien, en este sentido, en la carta 82, que ya leeremos, a Lucilio nos dice Séneca lo siguiente, y lo cito, que la filosofía erija una fortaleza inexpugnable que la fortuna asediará con su artillería sin abrir una sola brecha. El alma ocupa una posición inexpugnable. Fin de la cita. La clave para la mirada senequiana reposará en la construcción de un modo de vida a partir de la fuerza de la repetición, de la ascesis. Contra el hábito vicioso y errado, la repetición de la conducta recta nos lleva a la vida libre. Por ello debemos dejar atrás la pasión, que es peligrosa, por pasar por encima del límite. O sea, la llave del ejercicio estoico, sobre todo para Séneca, es la fuerza de la repetición. La fuerza de la repetición es el principio de toda ascesis, de toda ascesis, o sea, de todo ejercicio físico y espiritual, ¿no? Pero vean esto que dice la carta 82, que es muy interesante, que la filosofía erija una fortaleza inexpugnable. A esa fortaleza la va a asediar la fortuna. O sea, a esa fortaleza, que es mi yo en todo caso, la va a asediar, va a ser atacada por la fortuna, es decir, por el azar, o por lo que no puedo gobernar, o por lo que excede mi voluntad, digamos, ¿no? Va a ser asediada con toda la artillería posible. Ahora, si la fortaleza está bien constituida, es posible que resista. ¿Se entiende? O sea, el azar, o lo que no depende de mi voluntad, va a atacar mi yo. Pero si el yo está bien constituido, va a soportar. Esta es un poco la lógica de Séneca, ¿no? O sea, toda la filosofía de Séneca va a apuntar a constituir, a configurar un yo fuerte y sobre todo pragmático, ¿no? Vamos a leer directamente las cartas, ahí termina mi material, es un poco más corto, pero a Séneca hay que analizarlo sobre todo leyendo las cartas, porque además, desde el punto de vista literario, como pieza literaria, es bellísimo. Son bellísimas las cartas, ¿no? Pero yo tengo acá marcadas unos cuantos pasajes, vamos a tratar de leerlos todos los que tengo marcados, ¿no? Y la próxima seguimos con el segundo libro. A ver, Epístolas Morales a Lucilio, vamos a la primera que se llama Vida y aprovechamiento del tiempo. Vean cómo empieza. En función de esto que yo leí recién, vean cómo empieza. Obra así, querido Lucilio, reivindica para ti la posesión de ti mismo. Reivindica para ti la posesión de ti mismo. Y el tiempo que hasta ahora se te arrebata, se te sustraía o se te escapaba, recupéralo y consérvalo. Persuádete de que esto es así, tal como escribo. Unos tiempos se nos arrebatan, otros se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin embargo, la más reprensible es la pérdida, que se produce por la negligencia. Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. Todo Lucilio es ajeno a nosotros, todo es ajeno, todo. Tan solo el tiempo es nuestro. La naturaleza nos ha dado la posesión de este único bien fugaz y deleznable, del cual nos despoja cualquiera que lo desea.
Esto lo dice la carta primera, ¿no? En esta primera noción. Dice, reivindica para ti la posesión de ti mismo. Bueno, esto es la idea del yo como una fortaleza inexpugnable, de alguna manera. Y vean, todo lo que queda atrás es la muerte, todo es ajeno a nosotros, tan solo la posesión del tiempo. Pero el tiempo es fugaz. Entonces, todo es ajeno, menos la posesión del tiempo, menos la capacidad que tenemos de obrar en función de nuestras intenciones, que no garantizan un resultado, ¿no? Bien. Epístola 13, de la página 58, se llama Fortalecerse contra la fortuna, lo que recién leíamos, y los males de opinión. Vean lo que dice aquí en la página 59. Son más, Lucilio, las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan. Y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. No hablo contigo ahora en nuestro lenguaje estoico, sino en este otro más asequible. Porque nosotros afirmamos que todos esos sufrimientos que arrancan gemidos y lamentos son leves y despreciables. Pero renunciemos a estas frases sonoras, aunque oh dioses propicios, son verdaderas. Esto es lo que te recomiendo, que no seas desgraciado antes de tiempo. No seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste como ya inminentes quizá nunca han de llegar, y con seguridad no han llegado. Esto lo decíamos la clase pasada. Son más las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan, y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en realidad. Esta es la clave, ¿no? Esta es una de las claves del estoicismo, básicamente. ¿Y por qué uno sufre por anticipado? Por los juicios de valor. Es el ejemplo que dimos la vez pasada de los relámpagos y la lluvia en el barco. Eso produce un juicio de valor que es de terror. Y uno sufre por anticipado pensando que probablemente el barco se hunda, cuando el barco seguramente no se va a hundir. Si está bien construido no se va a hundir. Entonces, el problema es eso, digamos, las cosas nos atemorizan porque uno sufre por anticipado, cuando uno tiene que hacer el ejercicio de dividir los hechos objetivos que están ocurriendo y de los juicios de valor que están fundados en la emotividad o en la pasión, ¿no? Bien. Carta 15, ¿no? Carta 15. Ejercicios corporales y cultivo del espíritu. Dice, fue una práctica, página 71, ¿no? Fue una práctica de los antiguos conservada hasta mis días, añadir al encabezamiento de la carta, si tienes buena salud, me alegro, yo disfruto de buena salud. Rectamente decimos nosotros, si cultivas la filosofía, me alegro, porque esto en definitiva es tener buena salud. Esta asociación de la filosofía con la salud. Y acá está el elemento terapéutico, ¿no? El estoicismo es terapéutico. Si nuestra alma está enferma, si así en filosofía el alma está enferma, hasta el cuerpo, por grandes energías que posea, no está vigoroso, sino es a la manera de los furiosos y frenéticos. Así pues cultiva principalmente esta salud y en segundo lugar la del cuerpo, que no te costará gran esfuerzo si deseas encontrarte bien, ¿no? Este es el elemento terapéutico fundamental. Vean en la página 72-73 que dice, existen ejercicios fáciles y cortos que rinden el cuerpo al instante y ahorran tiempo, del que hay que llevar una cuenta especial, la carrera, el movimiento de manos con algún peso, el salto hora de altura, hora de distancia, o bien el que yo llamaría salto de los salios. Estos son ejercicios físicos que le está diciendo Séneca a Lucilio, digamos, o para expresarlo con mayor rudeza, el salto del batanero. Escoge la práctica sencilla y fácil de cualquiera de estos. En todo ejercicio que practiques, vuélvete presto del cuerpo al alma. De esta ocúpate noche y día, del alma. Un trabajo moderado basta para alimentarla, y este ejercicio no le impedirá ni el frío ni el calor, ni siquiera la vejez. Cultiva aquel bien que mejora con el tiempo. La diferencia del cuerpo respecto al alma es que el alma no se deteriora, como si el cuerpo lo hace desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio. Vean lo que dice acá. Esto sigue siendo, esto es la carta 16 ya. La filosofía es necesaria para la felicidad, hay que seguir los dictados de la naturaleza. Esta frase es tremenda y muy bella también, ¿no? En la página 76 dice, la filosofía no es una actividad agradable al público, ni se presta a la ostentación. No se funda en las palabras, sino en las obras.
no se funda en las palabras la filosofía, sino en las obras. Esto parecería contraintuitivo contra lo que suele decirse es la filosofía, que es una actividad puramente especulativa, una actividad absolutamente que está fundada en el lenguaje, cuyo origen es el lenguaje y su fin es el lenguaje. Y acá lo que está diciendo Séneca es lo opuesto. La filosofía no es agradable al público, no se funda en palabras, sino en obras. Vale decir, la filosofía es ética, acción. Ni se emplea para que transcurra el día con algún entretenimiento, para eliminar del ocio el fastidio. Configura y modela el espíritu, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe omitir. Se sienta en el timón y a través de los peligros dirige el rumbo de los que vacilan. Sin ella nadie puede vivir sin temor, nadie con seguridad. Innumerables sucesos acaecen a cada hora que exigen un consejo y hay que recabarlo de ella. Dice, sea lo que fuere de estas suposiciones, Lucilio, aun cuando todas sean verdaderas, hay que aplicarse a la filosofía. Ora los hados nos encadenan con ley inexorable, ora Dios, árbitro del universo, haya ordenado todas las cosas, ora el azar empuje, revuelva en el desorden los acontecimientos humanos, la filosofía debe velar por nosotros. Ella nos exhortará a que obedezcamos de buen grado a Dios y con interés a la fortuna. Ella te enseñará a secundar a Dios, a soportar al azar. Pero no vamos a pasar ahora a discutir qué es lo que depende de nosotros, si la providencia nos gobierna, si la sucesión de los hados nos lleva encadenados o si el azar repentino imprevisto nos domina. Estas apelaciones a los hados tienen que ver con la mitología grecolatina, digamos, y el nombre de Dios, acá como pueden ver ustedes, aparece la noción de un poco de la providencia. Es una presencia, ¿no? Pero sobre todo acá lo que quiero que prestemos atención es esto, es cómo está pintando Séneca la filosofía, cuál es la función de la filosofía, ¿no? Y la filosofía claramente tiene esto, es una actividad basada no tanto en palabras sino en obras, es una actividad fundada sobre todo en diseñar, como dice acá, en gobernar el timón, en mandar el timón, en conducir, en dirigir. En otras palabras, la filosofía es un arte de vivir. Es un arte de conducción de las conductas, es un arte de conducción de los comportamientos, es un arte de gobernarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y es un arte sobre todo de curar en ese sentido, ¿no? Por eso dice, todo el tiempo uno tiene que estar acompañado de la filosofía, ¿no? Vean acá en la carta 20, necesidad de la constancia y del espíritu de pobreza. En la página 94, dice lo siguiente Séneca, dice, así pues, dejando a un lado las viejas definiciones de la sabiduría, y para abarcar la vida humana en toda su dimensión, me puedo contentar con esta. ¿En qué consiste la sabiduría? En querer y no querer siempre las mismas cosas, sin necesidad de añadir la pequeña reserva de que sea honesto lo que deseas. En efecto, los hombres no saben lo que quieren, sino en el preciso momento en que lo quieren. Para nadie el querer o el no querer está decidido absolutamente. Nuestra opinión cambia diariamente y se muda en la contraria, y la mayor parte de los hombres pasa la vida en este juego. Insiste por tanto en la obra comenzada y quizá te eleves o a la cumbre o a aquella altura que solo tú sabes que no es todavía la cumbre. Acá me interesaba sobre todo este pasaje por la apelación a la opinión. Nuestra opinión cambia diariamente y se muda en la contraria. Por tanto, no podemos fundar un pensamiento y una filosofía en la opinión, porque la opinión es pasajera. Y sobre todo, la opinión puede estar fundada sobre todo en emoción, ¿no? O en pasión. Y como vimos, eso es lo que el estoicismo busca repeler, digamos, ¿no? La carta 22, que se llama precisa abandonar los cargos públicos, ¿no? Acá está el tema de los cargos, esta relación compleja con la política, que decíamos, bueno, la filosofía estoica no es una filosofía que rechace la política, sin embargo es una filosofía que trata de gobernar el poder, por tanto, y por ello es muy presente en hombres de poder como Séneca, por ejemplo, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que dice acá, lo de los cargos públicos. En la página 104, dice, pienso que ahora quieres conocer también la opinión de los estoicos. Nadie tiene motivo para acusarlos en tu presencia de temerarios, son más bien cautos que valerosos.
Tal vez esperan que te hablen así. Es deshonroso retirarte de un cargo. Empeñate en esa obligación que una vez asumiste. No es fuerte y decidido el hombre que rehúye el esfuerzo, a quien no acrecienta al valor la misma dificultad de la empresa. Tales advertencias, esta es una cita que hace Séneca de Epicuro, ¿no? Esto que recién leí. Epicuro sí tenía una visión ciertamente crítica de los cargos públicos y del poder. Epicuro, desde el punto de vista político, sí era anarquista, porque tenía esa necesidad o esa apelación constante de retirarse al jardín, vivir con sus amigos, disociarse completamente de la intervención pública. En Epicuro eso claramente hay una ruptura, ¿no? No así en los estoicos, ¿no? Dice, tales advertencias se te harán si merece la pena ser perseverante y nada haya que hacer o sufrir indigno de un hombre honrado. De otra suerte, éste no se agotará en un trabajo sórdido y denigrante, ni se ocupará en los negocios por deseo de negociar, ni tampoco hará lo que tú crees que va a hacer, que implicado en la vida política soporte constantemente su vorágine, sino que al darse cuenta de la situación grave en que se revuelve, insegura, peligrosa, retrocederá, no volverá la espalda, mas poco a poco se retirará a un lugar secreto. Dice, en efecto, resulta fácil, querido Lucilio, librarse de las ocupaciones, si uno desdeña la recompensa que proporcionan las ocupaciones. Estas son las dudas que nos retardan y detienen, pues que abandonaré tan grandes esperanzas, me retiraré en plena recolección, sin clientes a mi lado, sin cortejo la litera, sin compañía el atrio. Así, de tal bienestar, los hombres se retiran contrariados y desean la recompensa de sus miserias, aunque de ellas abominen. ¿Se entiende lo que está planteando acá? Cierta paradoja, porque, a ver, los cargos públicos o las ocupaciones, como dice Séneca, vienen acompañadas de recompensas, de dinero, de estatus social, o sea, y uno se siente bien al recibir ese tipo de recompensas en dinero o en estatus o en ciertas compañías, etcétera, digamos, ¿no? Como dice acá, así de tal bienestar los hombres se retiran contrariados, de tal bienestar contrariados, y desean la recompensa de sus miserias, aunque de ellas abominen. Es difícil dejar cargos públicos precisamente por la recompensa que se tiene, pero lo que uno tiene que hacer allí es sopesar el dolor que eso trae, ¿no? Y la no dependencia. Más adelante dice, se duelen de su ambición como de un amante, es decir, que si analizas su afecto sincero, no hay odio, pero sí una auténtica disputa. Examina a esas personas que se lamentan de aquello que antes deseaban y que hablan de rehuir de aquellas comodidades de las que no pueden carecer. Te darás cuenta de que se retrasan voluntariamente en dejar lo que ellos mismos dicen soportar penosa y tristemente. Bueno, sigue después con el análisis de otros elementos, pero quiero seguir, vamos a la carta 26, el encanto de la vejez y la preparación para la muerte. Acá hay ustedes van a ver que hay mucha referencia a Epicuro. Esto es interesante porque a veces se dice de manera rápida, de manera impropia, desde mi punto de vista, que habría una posición entre estoicos y epicúreos. Y desde mi punto de vista no es tal. Hay muchas referencias de Séneca y de los filósofos romanos a Epicuro. Y muchas referencias son positivas, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre estoicos yo creo que estoicos y epicúreos buscaban lo mismo. Es decir, se buscaba la libertad en términos de autarquía, o sea, de no dependencia. Se daba cuenta de que el dolor era la dependencia, sobre todo la dependencia de deseos innecesarios e innaturales, esto Epicuro lo dice muy claro, ¿sí? Pero por caminos distintos, o sea, los dos buscaban la libertad, la no dependencia, el no sufrimiento, vale decir, la felicidad. Pero la diferencia es que la forma en la que se llegaba a ese fin común era distinto, porque en Epicuro el centro era el placer, o sea, el placer, pero el placer hay que entenderlo de un modo muy distinto a como lo entendemos hoy. El placer para Epicuro tenía que ver sobre todo con la serenidad de vida, no con el placer de una copa de vino, de un manjar o de la sexualidad. Porque esos placeres que son agradables son pasajeros. Y lo que buscaba Epicuro básicamente era un placer estable, el placer estable. Entonces, el placer estable se da sobre todo en la filosofía, en la serenidad, en la paz, en la ausencia de dolor. Epicuro entendía el placer como ausencia de dolor, y el estoico también buscaba la ausencia de dolor. Lo que pasa es que no hablaba de placer. O sea, el estoico buscaba la ausencia de dolor
en el sentido de la afirmación de la voluntad personal, de la intención del actuar. Entonces yo no tenía dolor si yo me focalizaba en lo que dependía de mí, y lo que dependía de mí era la intención del actuar, ni siquiera el resultado, como ya dijimos. Si yo sufro, es porque sufro por elementos que no dependen de mi voluntad. Entonces, el origen del dolor para los estoicos está en creer que hay cosas que dependen de mí cuando en rigor no dependen de mí. ¿Mm? Y sobre todo en los juicios de valor que yo emito sobre esas cosas, ¿no? El terror que me produce, la angustia que me produce algo que no ocurrió probablemente. Entonces, no está colocado el foco en el placer, como si estaba, digamos, en Epicuro, sino está colocado el foco sobre todo en analizar lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que depende de mí es moral, y el resto tiene que ser indiferente. Pero se entiende, hay bastante relación entre los estoicos y los epicúreos. Bueno, esta carta, el encanto de la vejez y la preparación para la muerte, hay una apelación a Epicuro, ¿no? Vean lo que dice acá, y habla de la serenidad, habla de la moderación, ¿no? Dice en la página 125, dice, quería ya terminar y la mano se encaminaba ya hacia el final, pero hay que cumplir con los pagos y dotar esta carta de las provisiones para el viaje. Imagina que no te digo de dónde voy a tomar el préstamo, sabes de quién es el caudal en que dispongo. Aguarda un instante y el pago te lo daré con dinero de nuestra escuela. Entre tanto, el préstamo me lo proporcionaría Epicuro. O sea, el préstamo de las ideas, Epicuro. Cuando dice medita sobre la muerte, o si tal pensamiento puede ser interpretado por nosotros con mayor elegancia, sí. Es una gran cosa aprender a morir. Piensa quizá que es superfluo aprender aquello que nos ha de ser útil una sola vez. Es esta precisamente la razón que nos impulsa a meditar. Hay que aprender continuamente aquella lección que no podemos saber si la hemos aprendido o no. Medita sobre la muerte. Quien esto dice nos exhorta a que meditemos sobre la libertad. Quien aprendió a morir se olvidó de ser esclavo. Esta es una linda frase, ¿no? Quien aprendió a morir se olvidó de ser esclavo. Se sitúa por encima o al menos fuera de toda sujeción. ¿Qué le importa en la cárcel, la guardia y los cerrojos? Tiene la puerta abierta. Una sola cosa es la cadena que nos mantiene sujetos, el amor a la vida. Este sentimiento, aunque no lo debemos rechazar, hay que reducirlo de tal manera que, si alguna vez las circunstancias lo exigieren, nada nos detenga ni nos impida que estemos preparados a realizar el instante de lo que algún día es preciso que realicemos. Acá me parece a mí que se puede ver subrepticiamente cierto elogio ya del suicidio. Porque vean lo que dice, ¿no? Dice, una sola es la cadena que nos mantiene sujetos, el amor a la vida. Aunque no lo debemos rechazar, hay que reducirlo de tal manera que, si la circunstancia lo exige, nada nos detenga ni nos impida. O sea, el amor a la vida de alguna manera es una forma de dependencia también. Y si las circunstancias requieren que nos quitemos la vida, que no dependamos de la vida, debemos hacerlo. Por algo es un acto de libertad. Vean lo que dice acá. Quien aprendió a morir se olvidó de ser esclavo. Quien aprendió a morir es porque ya no depende de la vida. Por tanto, ni siquiera es esclavo de la vida. Es fuerte, ¿no? Pero es un poco esta la idea, ¿no? Quien aprende a morir es alguien que directamente es tan libre que ya ni siquiera considera, digamos, sustancial apegarse a la existencia, ¿no? Este es el elemento central, digo. En este sentido, es muy radical el estoicismo, me parece. Vamos a la página 182, a la epístola 44, que llama La verdadera nobleza está en la práctica de la virtud, ¿no? Vean lo que dice. La filosofía a nadie rechaza ni elige, brilla para todos. Sócrates no fue un patricio. Cleantes, un filósofo estoico griego, fue aguador y se puso a jornal para regar un huerto. A Platón no lo acogió la filosofía siendo noble, sino que lo hizo tal. ¿Quién es verdaderamente noble? Aquel a quien la naturaleza dispuso debidamente para la virtud. Este es el único aspecto en que fijarse. Si de otra suerte, si te remites a la antigüedad, todos datan de aquella época anterior a la cual nada existe. O sea, acá lo que está diciendo es que no se nace noble, sino que la filosofía nos hace noble producto de la práctica de la virtud, ¿no? Sigue después con este análisis, ¿no?
Vean cómo cierra esta carta, la página 184. Dice, ¿cuál es pues la causa de que uno tropiece, siendo así que todos aspiran a la vida feliz? Es que toman los medios para conseguirla por ella misma y mientras la buscan se les escapa. En efecto, en tanto que la vida feliz, en su esencia, supone una plena seguridad y una inquebrantable confianza en sí misma. Ellos acumulan motivos de inquietud y por el insidioso camino de la vida no solo llevan su carga, sino que la arrastran. Acá de alguna manera también está marcando esto que recién decíamos, ¿no? La vida puede llegar a ser una carga. Uno puede llegar a depender de eso, ¿no? Se deja de ver o sea, es algo que está claro, esta suerte de liberación absoluta que pueden ver en el suicidio. De hecho, en la carta 70, que tengo marcada una parte, esta carta se llama causas que pueden justificar el suicidio, ¿no? Y vean ustedes acá, yo tengo marcada esta parte en la página 313, donde dice lo siguiente Séneca, ¿no? Dice lo siguiente, mas la vida, como sabes, no debe conservarse por encima de todo, no debe conservarse. O sea, que no es un bien el vivir, sino el vivir con rectitud. Esta diferencia, ¿no? O sea, no es un bien el vivir, vivir no es un bien, sino vivir con rectitud. ¿Se entiende? O sea, la vida per se no es un valor. Depende de cómo se viva la vida, es un valor. Si la vida se vive con rectitud, ¿y qué quiere decir con rectitud? Bueno, según los estoicos, vivir con rectitud es vivir conforme a la naturaleza. O sea, es vivir conforme ajustado al mundo orgánico, es decir, el individuo ajustado al mundo natural y al cosmos, ¿no? Inserto allí, y no deseando cosas que sobrepasen por esa medida, dando cuenta de los valores de la valentía, de la prudencia, etc. Entonces, la vida en sí misma, la vida, si ustedes quieren, en términos biológicos, o la existencia, no es algo valorable per se para los estoicos. Es la vida o la existencia virtuosa, no cualquier vida. Por tanto, si la vida deja de ser virtuosa o si las circunstancias nos llevan a ese lugar, el suicidio va a estar aceptado. Dice, en consecuencia, el sabio vivirá mientras deba, no mientras pueda, mientras deba. Considerará en qué lugar ha de vivir, en qué comunidad, de qué forma y cuál es su cometido. Piensa siempre en la calidad de la vida, no en su duración. Si le sobrevienen muchas contrariedades que perturban su quietud, abandona su puesto. Y esta conducta no la adopta tan solo en caso de necesidad extrema, sino que tan pronto como la fortuna comienza a inspirarle recelo, examina atentamente si no es aquel el momento de terminar. Considera sin importancia alguna darse la muerte o recibirla, que ésta acontezca más pronto que más tarde, no le teme como una gran pérdida. Morir más pronto o más tarde no es la cuestión. Morir bien o mal, esa es la cuestión. Pero morir bien supone evitar el riesgo de vivir mal. Esta frase es extraordinaria, ¿no? O sea, morir más pronto o más tarde no es la cuestión, porque eso va a suceder además. Es inexorable, digamos, ¿no? Morir bien o mal, esa es la cuestión. Morir bien sería morir de un modo virtuoso. ¿Por qué es virtuoso suicidarse? Porque el suicidio es un acto de voluntad, es un acto de intención. O sea, la clave está en la intención es quitarse la vida. Entonces, allá hay un acto de afirmación de la voluntad, y eso para el estoico está bien visto, ¿no? Sigue un poco más, dice, aunque esto fuera verdad, la vida no debe compararse aunque esto fuera verdad, la vida no debe comprarse a cualquier precio. Por más cuantiosas que sean ciertas ganancias, por más seguras que sean, no las obtendré a costa de reconocer vilmente mi cobardía. ¿Voy a pensar que la fortuna tiene poder omnímodo sobre el que vive antes que pensar que ninguno posee sobre el que sabe morir? Esta carta es fascinante, así que sugiero leerla. Yo estoy haciendo obviamente un pantallazo por algunas cartas, por estas que leí. Obviamente yo siempre sugiero que si pueden leer, que vayan leyendo todas las cartas. O sea, ustedes piensen que vamos a estar 15 días con las cartas a Lucilio. Así que un buen ejercicio espiritual, un buen ejercicio estoico es, antes de irse a dormir, lean por lo menos 2 o 3 cartas de Séneca, todos los días. Lean, son cartas breves, vayan leyendo 2 o 3 cartas de Séneca. Es un excelente ejercicio espiritual realmente, ¿no?
Pero vean acá lo que voy planteando, y ya para de a poco ir cerrando, es que en Séneca el centro va a estar en esta noción, es una filosofía reducida absolutamente a la ética, ¿no? Y sobre todo centrada sobre todo en la afirmación de la voluntad de un modo radical. ¿Mm? A tal punto es radical que uno tiene que desprenderse del valor de la vida. Eso es un acto de libertad, ¿no? Bueno, y quiero leer, aunque sea un fragmento o una cita sola de este texto de Deleuze, que ya lo dije en la clase pasada. Quería aunque sea leer, el texto es fascinante, es un texto complejo, son series, ¿no? Capítulos que llama series de Deleuze, pero hay mucha alusión a los filósofos estoicos. Yo tengo acá marcadas una serie de cuestiones, pero a ver, me parece que esta es la más interesante. Les pido un segundo. Acá. La página 141 de Lógica del Sentido. Está hablando de Nietzsche. Dice lo siguiente: con los megáricos, los cínicos y los estoicos, los megáricos es otra escuela filosófica de la antigüedad, empiezan un nuevo filósofo y un nuevo tipo de anécdotas. Releamos los más bellos capítulos de Diógenes Laercio, el que trata de Diógenes el cínico, el de Crisipo el estoico. Vemos desplegarse allí un curioso sistema de provocaciones. Por una parte, el filósofo come con extrema glotonería, se atiborra, se masturba en la plaza pública, ese es el cínico, no el estoico, lamentando que no se puede hacer lo mismo con el hambre. No condena el incesto con madre, hermana o hija, tolera el canibalismo y la antropofagia, y por supuesto es sobrio y casto en grado extremo. Con esto quiero decir, esta idea de la filosofía como acto, incluso como escándalo, es un escándalo de la verdad. Incluso en el acto escandaloso vemos un acto donde la verdad aparece, ¿no? Esto sobre todo es en los cínicos, insisto, que tenían esta vocación de escandalizar, digamos, ¿no? Escandalizar para criticar la convención de la polis, a la cual veían como corrupta y como arbitraria. Más adelante dice lo siguiente: las burlas cínicas y estoicas contra Platón son innumerables. Siempre se trata de destituir a la idea y demostrar que lo incorporal no está en lo alto, sino en la superficie, que no es la causa más alta, sino el efecto superficial por excelencia, que no es esencia, sino acontecimiento. Este tema también es fundamental, sobre todo para los estoicos griegos, esta teoría de los incorporales, ¿no? Y del acontecimiento, ¿no? Acá vean lo que dice Deleuze, dice mostrar que lo incorporal no está en lo alto, o sea, no está en un mundo trascendente, en un mundo de las ideas, sino en la superficie. La filosofía estoica es una filosofía de la superficie, es una filosofía de la inmanencia. Estamos hablando todo el tiempo de individuo inserto en el orgánico, en el mundo natural y en el cosmos. Por tanto, es una filosofía fuertemente inmanente. Ahora vean, dice, lo incorporal está en el acontecimiento. ¿A qué se refiere con lo incorporal? Se refiere a las relaciones, o sea, las relaciones entre cuerpos. O sea, acá el eje lo está poniendo Deleuze sobre todo en el entre, o sea, entre los cuerpos. El acontecimiento es un acontecimiento que se da en el mundo físico, pero que no se puede reducir a ese mundo físico, porque el acontecimiento es producto de movimiento, es producto del movimiento de la materia. Entonces, hay un elemento de incorporal, hay un elemento de entre los cuerpos, ¿no? Lo que tiene que ver con las velocidades. Este tipo de cosas le interesan mucho a Deleuze. Pero acá sobre todo quería recalcar la noción de superficie, digamos, ¿no? Más adelante, por ejemplo, en la página 143 dice: a veces se presenta el estoicismo como si llevara a cabo, más allá de Platón, una especie de vuelta al presocratismo, al mundo heraclitiano, de Heráclito, perdón. Se trata más bien de una reevaluación total del mundo presocrático. Al interpretarlo mediante una física de la mezcla en profundidad, los cínicos y los estoicos lo entregan, por una parte, a todos los desórdenes locales que tan solo se concilian con la gran mezcla, es decir, con la unidad de las causas entre sí. Esta es la idea del orgánico, digamos, ¿no? De que no podemos separar los diferentes elementos entre sí. Bueno, nada, quería leerles un par de frases quizá para contribuir con este texto complementario, que es Lógica del Sentido, que es un libro fascinante también, ¿no? Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy, 54 minutos. Espero que les haya gustado esta primera aproximación a Séneca.
La próxima clase seguimos con más cartas de Séneca y profundizando en otros aspectos de su filosofía. Así que los invito, obviamente, como siempre, a que hagan sus contribuciones, sus aportes, sus preguntas en el foro clases. Así podemos establecer un diálogo, digamos, ¿no? Entre mi persona y ustedes. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y todas y seguimos con nuestro recorrido estoico aquí en Cursa Virtual la próxima clase. Gracias.